perfecto. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? Morning, sí. Como ¿cómo se produce una cosa más fría, estar así al frente y algunos extraen, no escuchan, entonces quería que compartimos bien. Bueno, en un momento vamos a ingresar a una herramienta donde vamos a participar todos, entonces va a ser media charla participativa, conversatorio, pero al tiro, como ustedes dicen, como para que estamos prendidos y no puro escuchando yo, porque poder colaborativo es escuchar de como ustedes también. Ninguno de nosotros tiene todos los conocimientos. Eso también es lo lindo de Wikipedia. Bueno, a dar un poco de contexto, pasé recién por un diplomado del emprendimiento tecnológico en educación. Eso, con Nicolás, donde hicimos como una submersión en que sea cómo abarcar el mundo de la aula de educación con tecnología, como cómo podemos capturar la tecnología, aplicarlo bien dentro, qué marcos, qué significa la interacción real y falsa y todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento llegamos a un módulo que fue trabajo colaborativo y nuestro grupo sacó como un 7 inmediatamente, pero en la otra parte de la sala como tenían muchas dificultades y como me extrañó porque como siempre, hace mucho tiempo viví en un mundo como colaborativo, que sea Wikipedia, de ser freelance, de trabajar online, como me salía más natural, pero encontrar una forma de explicarlo o investigarlo con otros es como hablamos que hacemos falta, no es tan obvio que es colaborativo. En sus mesas lo han dejado en pequeña como folletito para llevarse a la casa, no nos vamos a revisar ahora, habla un poco de los pilares de nuestra comunidad, de quién es Wikimedia Chile, donde soy voluntario. Wikimedia es la fundación atrás Wikipedia. Wikipedia es uno de muchos proyectos del ecosistema y la organización es completamente sin fines de lucro. La casa matriz está en Estados Unidos, pero hay capítulos en todas partes del mundo, incluido Chile. Nos invitamos a visitarnos en Wikimedia Chile. Tenemos eventos así en Santiago seguido, en otra parte de Chile puntualmente durante el año. Y también si viajas, por ejemplo, a Argentina, a Uruguay, tienen buenos capítulos con excelentes voluntarios que son multidisciplinarios. Tenemos abogados, cientistas, gente de la literatura, profes, de todo ámbito profesional que tenemos dentro de nuestro grupo, que ojalá siga siendo así, va a ser colaborativo. Bueno, ¿alguien le gustaría, como decirlo, intentar explicar o adivinar qué es eso? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué cosa? Sí, es algo muy parecido a eso, que por ejemplo, lo voy a mostrar. Si uno van al sitio que se llama, no se ve, ¿cómo partimos? Perdón, time out. Si pueden ir en sus dispositivos sí, aquí dice Etherpad, con TH, etherpad.net/p/encuentro física. Perdón, físico debe ser física, 2L, de física. En el WhatsApp. Sí. ¿Ustedes usan Telegram? Sí. Genial, bueno, estamos en el camino correcto. Ahí, gracias, pasaste. Eso. Que lo vamos a hablar en un segundito, que Etherpad es una herramienta muy interesante. Entonces, mientras están ingresando, nuestras compañeras, sí, correcta, cada vez que alguien ingresen la herramienta se llama HatNote, como Goro, HatNote. Todo lo que hablo ahora está en la lista también. Ustedes van a tener ese vínculo, pueden guardarlo en sus celulares, van a tener todo lo que hablemos acá. Incluso nuestros comentarios. Al final de la página, por ejemplo, tengo unas preguntas que se pueden ir contestando y comentarios.
Entonces, siente libre de dejar su comentario final de página. Amén. Entonces, como probablemente han visto, ¿alguien ha usado Etherpad antes acá? Nunca. Ah, qué bueno, me alegro. Bueno, Nicolás, sí. Me alegra compartir algo distinto con ustedes. Es como probablemente como han visto, es un borrador de texto común y corriente, pero es open source. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, pueden acceder al código. Si alguien acá le gusta desarrollar, se pueden host su propio Etherpad, por ejemplo, en su propio servidor. Tú podrías tener un Etherpad solamente para ustedes, repositorio. Es completamente abierto al público, para que ustedes estén conscientes de eso. Con ese hipervínculo se puede compartir todo. Entonces, cualquiera puede ver abiertamente, transparentemente, qué estamos hablando acá. Es una herramienta que usemos en casi todas nuestras juntas de Wikimedia para poner los apuntes, para, por ejemplo, para que los que no estén en la aula o en la conferencia pueden seguir la reunión desde casa. Entonces puede ser algo interesante, quizás por ese grupo. Y se puede implementar con Google Docs también, pero la idea es que ese es sin login. Yo no tengo que sacar su información personal, no tengo que estar siguiéndole online, es como abierto y cada uno reserve su información. Bueno, partimos. Entonces, esa herramienta, el HatNote, se acabó la música, que estamos visualizando los cambios que están pasando en Wikipedia, las ediciones. Y por ejemplo, hemos escuchado más de 6.000 ediciones. Y acá abajo, por ejemplo, si quería mostrarle a alguien, a sus estudiantes, se pueden aislar solamente, por ejemplo, Wikipedia español. Y aún más, cuando editamos, sí, vamos a editar en un momento más, podemos poner un hashtag acá. Y cuando se guarda su edición en Wikipedia, con el hashtag, en la explicación, podemos escucharlo acá. En tiempo real, es que más de verlo en internet, que igual a los estudiantes les gusta mucho. Entonces es una herramienta que desarrolló una persona propia, como particular, para así poder visualizar y escuchar qué están pasando, como la magnitud. Y la más grande de la edición es la más grande del forma que ves acá. Quizás se chocó. Bueno. Regresando así al Etherpad, como estaba diciendo hace un momento, por favor siente libre. Al final hay unos 2 preguntas de romper hielo. Si a ustedes les gustaría agregar una respuesta ahora mismo. Tenemos, primera pregunta, ¿cuáles son otras áreas de interés temáticas representadas acá en el grupo? Por ejemplo, su pasatiempo o otros estudios, otras pasiones, que muchas veces en el ámbito académico quedamos muy encajeteados en cómo estudiaste esto y lo haces esto. Es un tema que yo con eso lo choco constantemente acá en Chile. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son 3 palabras que surgen en relación a su experiencia con Wikipedia? Le puse mi pregunta. Entonces, si pueden ir en el listado con el gato, y así cada nueva línea con gato. Y cualquier pregunta que surge en la presentación se pueden dejar al fondo también, que vamos a regresar como al final, en el medio, no sé. Súper. Voy a hacer un segundito. ¿Me está haciendo? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué lo pongo? Para introducirme muy brevemente, como muchas gracias por la introducción. Originalmente estudié bioquímica y música simultáneamente hasta que fue imposible, porque la educación tradicional no quieren permitir que los ámbitos, no sé, creativos y la adolescencia, como decirlo, sean más compatibles, lamentablemente. Y yo creo que Wikipedia podría ser un excelente punto de encuentro, quizá, no sé, para ustedes como profesionales, como alumnos, encontrarse con ese otro interés, o poder expresarse en ese otro interés, o ver las intersecciones
muchas veces hay matemáticos, físicos, o personas de la ciencia famosas que también son muy talentosos, por ejemplo, en la música, en otros ambientes que no son celebrados. Entonces, a manera de ver las conexiones entre las temáticas. Así porque me gustan poner ese tipo de preguntas acá. Perfecto. Vamos a regresar a ese momento cuando vamos a editar. Ok. Entonces, para mostrarles solamente un ejemplo, bueno, Etherpad que estamos usando ahora, Open Source Web-Based, bueno, pero estoy viendo como una herramienta colaborativa en tiempo real. Estoy aquí mostrando el artículo, a mostrar cómo qué pasa muchas veces en Wikipedia. Tenemos acá como un buen artículo de varias subsecciones y después cambiamos a español y vemos, se achicó y hay unos términos acá en rojo, por ejemplo. ¿Alguien conoce qué significa eso? ¿El rojo? ¿Perdón? Que falta el link, claro, que no existe. Y lo azul tiene el link. Entonces, si están en Wikipedia, por ejemplo, si ven algo, mire, colaboración en tiempo real. Oh, lágrimas, no hay artículo que existe. Podemos pinchar en eso, ingresar y editar ahorita la cosa. No vamos a hacer exactamente eso mismo, porque si vamos a ingresar todo a un solo artículo, se van a empezar a crear rechazo como un tipo de ataque. Que usualmente si hacemos un evento de Wikipedia tenemos que pedir una excepción especial en el sistema de administradores para que no nos pasen problemas. Pero, por ejemplo, le invito, por ejemplo, si están en sala o si están en su casa, también explorar esas cosas. Es súper fácil, se pincha, se abre nueva página. Bueno, perdón, ahí vamos por las ramas un poco en esa presentación. Quería partir así con alguna herramienta que usamos. Es como empezar a abarcar nuestra cultura wikipedística, por ejemplo, de cultura de colaboración. Algunos de ustedes, por ejemplo, en ese grupo o en sus clases, han surgido temas de colaboración, no sé, como proyectos de colaboración, problemas de colaboración. Lo veo. Háblanos un poquito. ¿Qué han pasado con la colaboración? Bueno, colaboración entre colegas y colaboración entre los estudiantes. Perfecto. Es decir, acá, por ejemplo, hay una muestra de tablas periódicas. Yo trabajo acá en el colegio y hago química en este minuto. Súper. Pero hay un trabajo colaborativo con la profesora de tecnología y entre los mismos estudiantes tuvieron que organizarse para distribuirse los elementos, para ver quién hacía una cosa, quién hacía otra, y después de un mes queda un proyecto que se pudo montar. Perfecto, entonces fue el desafío de la organización. Sí. ¿Y fue autoorganizado o alguien, es muy interesante dónde vamos, o alguien imponía la organización? No, yo los invité a tener un producto final. Y ese producto final era que el colegio celebrara el Año Internacional de la Tabla Periódica. Perfecto. Y la idea era que pudiésemos manifestarlo de distintas formas esa tabla. Entonces se declaró que sea el objetivo de que se le encuentro y después fue en las manos de ¿quiénes de ejecutarlo? Los estudiantes. Los estudiantes. ¿Cómo los estudiantes abarcó del tarea? Ellos se distribuyeron primero, es decir, primero entre ellos se eligieron líderes, que habían aproximadamente 4 líderes, y ellos son los que se distribuyeron las actividades. Quién hacía una cosa, quién hacía otra, pero además ellos tenían que estar en constante comunicación, por ejemplo, para que los elementos no se repitieran, para que el color fuera el que ellos querían como producto final. Perfecto. Entonces, interesante para ahí que tienen que acordar en una comunicación y a una hierarquía. Por ejemplo, también existe eso en Wikipedia. Si editamos simultáneamente, hay una hierarquía de
quién llegó, como con un timbre del momento de quién llegó primero, qué edición más grande, así para guardar un orden de la edición, igual que es descentralizado. En Wikipedia nadie me dice qué hacer. Muchas personas nos preguntan en nuestros eventos, pero hay un editor que se apruebe. No. Pero hay un administrador que revisen. No, realmente que no. Sin embargo, la página es protegida por un ataque, por una spam, por una cosa así de rayos, algo ese tipo de vandalismo, eso que se dicen. Pero nadie nos dice nada. Que uno llega a la organización y alguien me pregunta, ¿qué hago? No sé. ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, ¿qué hacen ustedes? Y empezamos a hablar de los proyectos, qué le interesa, como le preguntaron a usted, qué le interesa, encontramos el nexo del proyecto, pero cada uno tiene que definir en qué se hace bien o en qué se quieren desarrollar y plantearse. Como un poco así que están hablando en su proyecto, que dicen cada uno tiene que plantearse en qué lo van a hacer y autoorganizarse, pero bajo un esquema acordado. Estamos como así convergiendo un poco en la cultura de Wikipedia. Le muestro un poco de los pilares. Aquí tenemos los pilares de Wikipedia, ese link allá, pero no les preocupe, yo voy a abrir eso. Bueno, en ese proyecto particular, porque hay muchos proyectos dentro de la fundación, se da risa, pero tenemos que enfatizar en los encuentros que Wikipedia es una enciclopedia, que se puede sonar un poco obvio, pero muchas veces gente llega a Wikipedia y lo quieren poner su blog, o quieren poner su investigación. ¿Alguien puede adivinar o explicar por qué no puedo poner una investigación propia en Wikipedia? ¿Por qué ese será no acorde a los pilares? Si es una enciclopedia, por ejemplo. Dice que busca el punto de vista neutral. Exacto. Súper buena observación de que como en una enciclopedia o por ejemplo un libro de texto que usa en la aula es como representando un campo de pensamiento, no solamente de un físico dijo eso y se publicó así, porque cómo se van a llegar a aprender bien con un solo punto de vista. Entonces en Wikipedia no se pueden publicar porque esa es una fuente, ¿cómo decirlo? La primaria, exacto. Tiene que ser secundaria, como evaluado, como peer-to-peer, publicado, tiene que ser en otra parte, no pueden estar hablando de la propia experiencia. Ese podría ser interesante también cuando uno está enseñando o los alumnos tienen que justificar algo, por ejemplo, sé por qué les gustamos llevar Wikipedia al aula como tipo de ejercicio. No pueden decir es correcto porque yo digo es correcto, yo tengo que justificarlo o argumentarlo así basado en evidencias o en un experimento o porque pasé por la actividad de la Nadia y lo mostré, ¿cierto? Es importante mostrar su trabajo a trabajar. Entonces ahí vería como aspecto interesante que en la cultura que estoy tratando que sí relacionar a ustedes. Perdón si la conversa es un poco dispersa. Sí. ¿Existen acá cursos que, por ejemplo, estén avalados por el Estado, en este caso de Chile? Por ejemplo, que alguien tenga problemas para ir al colegio por ese motivo y que quiera hacer cursos de física y que sean aprobados y validados por el Estado y se encontró con Wikipedia y a lo mejor aquí hay cursos de física y donde hay pruebas también en este programa. ¿Existe? De otros recursos que dicen. Buena pregunta. Vamos al otra, le muestro el tiro. Aquí abajo del pilar, ahí mostramos una imagen. Un segundito. Eso. Aquí están la familia de proyectos de Wikimedia. Entonces dicen Wikipedia, no, es un solo. Entonces, ¿qué hablaron recién? Perdón, ¿su nombre? Jonathan. Jonathan.
podemos encontrar en Wikilibros textos escolares, por ejemplo, pero todo lo que se encuentra acá en el mundo Wikimedia vienen con un especial tipo de licencia que se llama Creative Commons. Quizás lo han visto el CC. ¿Qué permite el CC? ¿Por qué no pongo copyright a todo? ¿Alguien le gustaría? Eso, derecho de autor, exacto. Entonces, si yo pongo mi texto escolar y lo pongo mi calendario, mi programa que voy a hacer y lo pongo mi derecho de autor, ¿qué pasa después con los demás profesores? Porque no pueden sacarlo, que no lo van a poder, comillas, piratear, así como así, y publicarlo. Exacto. Van a tener que hacer por parte. Ok, no se puede, pero dicen piratería, aprovechar, no se van a lucrar. Esa es muy buena, ¿no? Porque en las clases, en el clase con Nicolás, en el diplomado, topamos en ese punto mucho. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, de herramientas, ese Etherpad, por ejemplo, yo voy a sacar ese Etherpad y voy a ir a otra agrupación de profesores y voy a ocupar los comentarios así, aprovechar. Y no le pedí su permiso. Pero está en la herramienta abierta. Y como así lo invité a colaborar. Entonces es como el balance de cómo decir, no sé cómo decir, la identificación del uno, de la obra propia, pero balanceado con el buena de la sociedad, o no sé, ayúdame con unas palabras acá, no sé, avanzamiento. Con desarrollo así como comunitario. Comunitario. ¿Por qué inventar la rueda dos veces? Exacto. Utilizar eso, que se usa mucho en programación, por ejemplo la comunidad Arduino, que sube muchos códigos y que uno puede basarse en esos y trabajar en base a esos códigos para lo que yo quiero lograr. Buenísima, claro, exacto, como ustedes van a sacar, por ejemplo, el Etherpad y tener un Ether propio, por ejemplo. Puedes tener hasta un wiki propio. Wiki es solamente un software. Entonces, ese colegio, por ejemplo, puede tener una wiki interna y cada asignatura crean una página para que se registre qué hacen en el año el evento y se comparte juntos. Y entonces, se pueden crear ecosistemas que le dejen florecer en otras cosas, como dicen eso. Entonces, que usted dijo es muy buena, quizás yo tengo una investigación, lo sudé para eso y todo eso, sí, le voy a poner el copyright, pero todos los profes demás que quizás le quería compartir sus descubrimientos con jóvenes, con personas del futuro, no sé si vale la pena, ese es como la discusión que siempre desarrollamos en el ámbito wikipedística, es que sí hay ciertos sacrificios a poner una licencia Creative Commons, pero eventualmente uno va a morir, y uno va a pasar y los papeles va a echar en polvo. Entonces, ¿por qué no liberar hacia la red? Y empezar, no sé, un artículo, podemos empezar el artículo acá ahora y mañana alguien lo agarra el artículo y lo traduce en japonés. Y ahora los chicos en japonés están viendo su contribución al área. Y después otro chico que alguien me mencionó que no podía ir a la escuela, está revisándolo, porque alguien lo tradució, pero solamente por lo tradujo porque tenían la licencia. Entonces, es como... Hay una película, no sé cómo se llama en español, pero se llama Pay It Forward, de un niño que hace una acción y se creen... Exacto. ¿Existe cadena de favores en el mundo académico? No sé, de la escuela, de educación, en su aula. ¿Es posible eso? Sí. Yo creo como que al final, bueno, es primera vez que vengo acá y no estaba viendo el WhatsApp, me acaban de agregar. Pero yo creo que para eso también como son estas instancias, porque Claro. lo que hablaba recién con Rodrigo, ¿Ya? como en verdad lo mismo, como para qué vamos a crear cosas si podemos compartir las buenas experiencias de los otros profesores, como
Nadia tenía una buena idea y la comparte con nosotros, y si yo tengo una buena idea también la voy a compartir. Ok, súper. Porque Entonces si estamos... son ideas buenas, bueno, Claro. si son ideas malas, ¿y por qué son malas? Y al Exacto. final, nosotros ya tenemos como profesores de física, por ejemplo, tenemos mucha pega y no tenemos tiempo para andar así como creando cosas maravillosas para cada clase. Ah, pero sí. yo creo algo maravilloso para una, creo algo maravilloso para la otra, y al final tenemos años maravillosos. Exacto. Claro. Vidas maravillosas. Exacto. Entonces van más allá de la acusación, que bueno, siempre nos pongan, Wikipedia, el copy-paste y el alumno. No, también dicen, no confiable, así como, y falso, así como, cualquiera puede cambiarlo, sí, cualquiera, tú puedes cambiarlo también. Entonces, mi pareja, que también es editor wikipedista, le gusta explicar Wikipedia como una ciudad. Si tú vas a lugares muy transitados, los temas muy, ¿cómo decirlo?, relevantes, el parque está en bien estado y las cosas son ordenadas y hay las luces, ese que pasa en un artículo bien transitado. Alguien puede llegar a hacer un vandalismo y hay bots y hay voluntarios, hay ciertos protocolos, por ejemplo, en el acceso de que se rebote al instante el vandalismo. O, por ejemplo, uno puede crear un artículo y empezar a editar, como hice yo, y no sabía muy bien cómo ponerlo citación, y regresé después, está arreglado. Alguien ya vino y lo hicieron súper rápido. Entonces es como el efecto de la ciudad, pero claro, si uno aleja del epicentro de la ciudad y empieza a ir por los pasillos y lugares menos transitados, y vamos a ver un artículo súper específico, mal conocido, sí, podría ser que es como mal hecho o no es verdad, o así, porque se falta exposición. Entonces, esa es como la lógica detrás. La más exposición, la más participación, ahí se decanta. No sé si es en palabra eso. Como vino, como se decanta y se van refinando. Entonces, es porque es importante, como ustedes observaron, de los pilares, busca punto de vista neutral, porque si estamos en una convergencia también para que sirva a otra persona, de contenido libre, que estamos hablando recién de lo Creative Commons, la licencia, ese es lo máximo, 3.0. Si uno va en Creative Commons hay varios niveles, uno que se llama Share Alike, compartir de la misma manera. Existe el condición sin fines de lucro para que alguien no pueda reocupar su trabajo para fines de lucro y tiene que compartirlo de la misma forma que usted compartió, con la misma licencia. Y si no le hace, lo pueden reclamar, lo que lo bajen. Y es posible, nosotros mismos hemos, por ejemplo, dicho a alguien en el gobierno, a un sitio, o si no están atribuyendo bien la licencia. A veces lo bajen, dijo, no se bajen, atribuyen. Ese es como tratamos de insistir. Bueno, si Wikipedia sigue normas de etiqueta, similar al recuento que nos dijo, hay una etiqueta, hay estándares del grupo que seguimos de buena conducta, y lo último que lo hace reír la gente, no tiene normas firmes. Como al final, esos son como puntos que guían, pero no se infieren. Porque hay comunidades más jóvenes, como del Wikidata, para los que son más bibliotecarios, también les gusta algo de base de datos, de colección de información, muy interesante. Y porque esa comunidad es súper joven, como no hay reglas. Y cualquiera puede meter donde quieren. Ese proyecto, por ejemplo, pretende crear por ejemplo, es como código de identificación única para todos los tópicos que se encuentren en el mundo de Wikipedia, para que se puedan producir traducciones automáticas y coincidirlo y crear gráficas, por ejemplo, basadas en rangos de tiempo, basado en toda la información en todos los idiomas. Entonces quizás, por ejemplo, el artículo
de algún personaje famoso se vincula a través de todos los idiomas, que vas a tener más información acá, y lo poder reunirlo y crear un sistema de organización idéntica que también trabaja en los bibliotecarios, tratan en el mundo crear como, decirlo, incidencia o identificación clara para que se puedan comunicar sobre tópicos, temas. Bueno, regresando al famoso Etherpad, regresamos del herramienta y proyecto de cooperación y vamos abarcando más a ustedes. Yo he incluido acá unos links, unas listas de quizás cosas que les pueden interesar afuera de la charla. El Sandstorm es muy interesante porque es como un hub de open source. Y por ejemplo uno dice, ¿cómo voy a ocupar algo open source así abierto, que no saquen mis datos, que todos puedan ocupar? Ese tiene un suite de productividad, por ejemplo, tienen chat, tienen almacenamiento de carpetas, tienen el board como Trello, como de project management, editar documentos, con Etherpad, todo en un solo lugar, a trabajar con su equipo, que pueden ser alumnos. Es que lo bueno de eso, por ejemplo, algunos me han hablado antes también de que algunas escuelas usan el Google, ¿cómo se llama? Google Classroom. Interesante caso. Pero sabemos de dónde viene Google, ¿no? Todo tiene interés. No voy a decir que Wikipedia no hay interés de gente que edita Wikipedia. Todo tiene interés, pero igual es bueno cuestionar. También nos choca en ese punto si, por ejemplo, alguien se ponga vamos a trabajar con Google Suite en ese grupo. Yo decido. Pero quizás yo estoy tomando una decisión de parte de ustedes con su información o datos o privacidad de que no estás conforme. Y ahí abarcamos, como estamos hablando así, que a veces las decisiones pueden quedar un poco unilaterales. Google Drive es súper buena para la colaboración, lo uso todos los días. Pero yo prefería que los que usan el Google Drive conmigo tienen el consentimiento en qué están ingresando. Y quizá para un joven no tiene esos conocimientos. No sé, nosotros en ese mundo quizá los open source nos gusten cuestionar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hice un taller de ediciones con jóvenes, lo hicimos en un sandbox que existe cuando uno registra con cada usuario. Hay un área de sandbox que es un borrador. Y tú puedes postear que te quieren allá y experimentar. Hay borrador público, también sandbox público, e invité que ellos lo hacen allá. Pero ni siquiera yo no lo pedí a ellos que se registren en Wikipedia, que lo abran las cuentas y lo pongan a editar. No, es como estamos en el sandbox abierto a experimentar, y si usted quiere ir a su casa después y a seguirlo y ingresar o quizás registrar con su mamá o papá, están libres de hacerlo. Pero no venir como yo lo dijo, ingresar a mi plataforma, seguirme, hashtag no sé qué cuánto, algo así. Entonces es súper bueno que ofrece el Google Classroom, pero quizá hay otra forma. Es bueno tener competencia, ¿no? Para bueno, estar como un consumidor más como consciente, o hay otra forma, menos limitaciones. Bueno, siguiendo la lista, tenemos otras herramientas acá. Sí, por favor. ¿Conoces tú algún caso de aporte de un profesor de física, por ejemplo, de algún físico, o por último, algún científico que haga aporte acá, por ejemplo, que nos pueda servir a nosotros? Bueno, hay editores de todo índole, de todo el mundo. ¿Algún caso específico? El caso específico no, es que, por ejemplo, hay una conferencia en el mundo que se llama Wikimania, donde van voluntarios de todo el mundo y hablamos con esas mismas personas. Pero no tengo un blog post, pero hay proyectos
hay marcas que le pueden ayudar. Acá en la lista hay una... Eso, ¿dónde están? Al final de medio. Eso, ya. Así lo agregué el portal del proyecto Física. Así en Wikipedia. Entonces, en Wikipedia existe portal en el proyecto donde gente agrupen basado de cierto interés en común para editar, agregar referencias, mejorar cobertura, traducir, agregar imágenes. También encima de todos estos tópicos hay brecha de género también. Solamente 10% de los editores en Wikipedia son mujeres. Entonces tenemos eventos para tratar de involucrar más contenido sobre profesionalidad femenina en ese ámbito también. Entonces acá, por ejemplo, lo tienen como artículos destacados, datos interesantes y wiki proyecto física que yo tengo en la misma lista abajo. Es el segundo link donde vamos a ingresar, perdón, perdí. Aquí, wiki proyecto física. Me gusta el wiki proyecto. Lo tengo acá, el segundo. Wiki proyecto física. Ahí. Entonces tenemos wiki proyecto. Y cómo podemos aportar. Hay listados, por ejemplo, cómo colaborar. Uno puede inscribirse en la lista de los. ¿Qué dice? Inscribirse en la lista de miembros con su usuario y lo delegan tareas a través de ese portal. Ese es solamente un solo idea, por ejemplo, cómo se pueden abarcar desde ustedes. Al hacer un poco pausa en ese tema que estaba hablando de colaboración, ¿alguien me gustaría compartir un poco de una herramienta? Hablemos de proyectos, tenemos claro que hay colaboración, pero ¿alguien quiere contar un poco si una herramienta que usan en el sistema, o una pieza de tecnología, algo que lo faciliten en sus clases? Quiero hacer una consulta ¿Sí? respecto a eso. Por ejemplo, a mí, honestamente, Wikipedia me da miedo en el sentido de que yo desconfío de la fuente. Y yo como profesora, que por muchos años trabajé sola, me da mucho miedo entregar un conocimiento que no sea el adecuado. Entonces, trato de validarme con fuentes, por ejemplo, que diga Universidad de Chile o la Católica, Universidad Española. Entonces, en Wikipedia yo siempre veo alumnos, gente que yo no tengo idea quién es. Entonces yo digo, tengo tiempo como para leer algo que yo desconfío de cuál es el conocimiento de esta persona. O, por ejemplo, yo no sé si alguien puede ocupar el nombre. Yo soy, por ejemplo, en vez de ser profesora de física, yo digo, yo soy doctora en física, con mención en astronomía, y estoy mintiendo y estoy ingresando algo que no es realmente puro, porque yo podría hablar tal vez de las ondas y quizás ya a nivel, no sé, por dónde gravitacional estoy, pero nada más perdida con este tema y ojalá todos le hagan todo, noticias o Wikipedia con el mismo ojo crítico. Es súper excelente que dices, porque primero alguien, como revisamos, no debe estar escribiendo de experiencia personal. Entonces, si lo están haciendo, uno puede identificar el tiro, no, ese está mal hecho, y de ver a editores que van a ingresar a borrar. Es más o menos común que muchas veces personas ingresen a editar Wikipedia y en su primera instancia se borran todo por falta de que deberían haber agregado una cita o que no se pueden escribir de lo conocimiento propio. Entonces, de veras, por ejemplo, ese artículo que lo tenían en la lista como una referencia de artículos no son tan buenas, en este que no es tan bueno, por ejemplo, lo están hablando, hasta llegar a la primera citación acá, y después también hablando de nuevo, puse unos vínculos y una sola referencia. Nosotros llamamos este tipo de artículo stub, como colilla, que es en desarrollo.
Entonces igual deben tener ojo crítico. Entonces la primera que hacemos cuando mostramos a los chiquillos por ejemplo, perdónenme, que hay tantos links acá. Artículo mejor. En el artículo en Wikipedia tienes dos formas. Es verdad. Y el editor código. En el editor visual podrás corregir y agregar textos. Ahí tenemos. Ya. Aquí, la segunda, tenemos, ¿te recuerdas? Un artículo mejor desarrollado. Aquí tenemos, esa es buena forma. El primer frase, boom, y citación al tío. Tenemos un poco de un gráfico acá, y si uno va abajo, siempre recomendamos a nuestros alumnos en la clase que van y ven las referencias. Entonces, si una de veras, hay diversos tipos de tareas que se pueden hacer en Wikipedia y una es agregar referencias, que lo voy a mostrar en un momento. Que hay una campaña que viene en este mes que se llama un bibliotecario, una referencia. Es una campaña que parte el 15 de este mes, va a durar un mes y va a reunir listado de artículos que falta referencias justo para agregarlo. Y vamos a revisar esto, esa va a ser la actividad que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, exactamente como la metáfora de que hicimos de ciudad, hay artículos que se van a hacer más joven, más reciente, que alguien vean el vínculo rojo, agreguen algo con quizá un solo referencia, porque si tienen ninguna lo van a borrar otros voluntarios. Pero ese es como parte. Nosotros no castigamos de que alguien inicia, pero quizás no completamente a la regla, porque hay estudios comprobados que lo han mostrado en las conferencias de Wikipedia, de que la presencia de errores invitó a corregir e involucrar. Y los menos errores que habían, la más difícil que fue para la gente ingresar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esa enciclopedia, listo, británica, y lo paso a usted y dice, ya, aportan algo, está todo lista, está todo hecha. Entonces, ¿cómo decirlo? El hecho de tener una obra no completada, se invita a participación. Por ver, hay un grupo de chiquillos que se llama Wikinomos, y se ingresan y ponen coma, comilla, dash, número, y lo siglen el rey como fiel. No se pueden hacer eso porque según el rey es mayúscula y no minúscula. Y se dedican solamente a eso. Y hay otra persona que dedican a un ámbito, a una temática, o otra persona que dedican referencia. Como decimos, hay una plataforma que se llama Wikimedia Commons. Lo voy a mostrar ahora mismo, que lo recomiendo, que podría ser interesante en su clase, que son un repositorio de imágenes de libre uso. Ahí están. Mire, más de 53 millones de freely usable media file. Como archivo, foto, imágenes, hay grabaciones, hay videos, todo con el licencia de Creative Commons. Entonces su alumno puede ingresar por acá y sacar una imagen por el reporte, un grabado de algo, Sí. Ahí hay muy buenas animaciones de física, como de... Uno entra de repente a la página y aparece una animación, pero si entra después como en la parte de Wikimedia aparecen más animaciones y hay cosas muy buenas. Buena. Y es el caso excepcional. Faltan mucho que sea gráfica, imágenes. Ustedes, no sé, pueden compartir un poco de desafíos relacionados a compartir. Por ejemplo, estoy usando el ejemplo de imágenes. El alumno necesita crear el PPT, la presentación, y en vez de sacar sin cita, sin atribución del Google, podría ser que bajamos el foto y lo citamos igualmente.
hay un relato, por ejemplo, algo, desafío o cosas buenas de que sea compartir. Porque para que volvimos a relacionar a ustedes de nuevo, por ejemplo. Estoy diciendo, podemos usar eso para las presentaciones, compartir, y no hay ningún problema que lo comparte, porque están según la licencia, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes lo mandan a hacer videos y lo suben a YouTube. ¿Alguien acá? Sí, cuéntanos. ¿Por qué se tuvo que hacer un video y ponerlo a YouTube? ¿Qué fue la motivación de eso? La verdad. ¿Ya? Como que empecé a desmotivarme un poco en el colegio, es como muy difícil personal. Y dije, ¿ya qué puedo hacer? Y como que se me ocurrió tener un canal de YouTube. Pero también me he dado como uso como para compartir actividades con otros profes, pero también para usarlo en mis clases. Por ejemplo, el año pasado no tuvimos las vacaciones de septiembre y tenía que sí o sí recuperar una clase y sabía que iba a faltar mucho alumno porque iban a estar de vacaciones. Entonces esas clases las grabé y luego las subí. Cuidado de no grabar a los chicos, sino que era la clase expositiva y editábamos las partes en las que yo aparecía, porque como son menores de edad. Y luego se las subía a Google Classroom, el link de la clase, y después teníamos la prueba y nadie alegó porque estaba todo. Está todo ahí, perfecto. Y lo tienen para siempre, es como renovable, no se pierde, y de manera de compartir fácil. ¿Lo ha ocupado más de la primera vez? Sí. ¿Otra vez? Sí, porque tienen más visitas y se van compartiendo. Exacto. Entonces, eso es interesante. Tenían el mecanismo de feedback por su propio video también. ¿Y qué comentarios lo habían recibido? En los videos ninguno. No, pero en general, como a ti. Chicos, Sí. Claro, pero de los chiquillos como que lo encontraron demasiado choro, que era así como que le subiera el video, que estaba ahí. Como acercarle en su ámbito. Sí, lo malo es que algunos profes les han dicho que yo les subo las clases a YouTube, como si lo hiciera siempre, y fue así como 2 o 3 veces. Como que lo generalizaron demasiado. Y también la gente dice como es fácil, como, tú puedes subir el mío también, ¿no? Como que no se ve que hay edición atrás, como uno veamos el artículo completo, hay video en YouTube, te pueden ver sobre años el desarrollo del artículo. Entonces la edición... La edición es mucho tiempo, porque exacto. Es el doble o el triple de tiempo de lo que dura un video, que uno se demora en editar. Claro. Porque uno saca cuadros, ahora y cada vez aprendo como a ocupar más el programa de edición, claro. Como Zoom, exacto. Por ejemplo, poner el picture poner la diapositiva. Claro, más como efecto, cosas así. ¿Alguno otro de ustedes, por ejemplo, basado en eso, alguien dijo, no lo haría en eso? ¿O es imposible que haga eso? No es sentirse como de serlo consciente, pero a veces uno está en una realidad donde no es posible. Y es bueno entender por qué, para que podemos encontrar otra herramienta, porque a veces podrían decir por las menores de edad, quizá hay algo así, o prefieres una plataforma de animación, donde creamos una animación entre todos. Por ejemplo, están las simulaciones, una de las FED de la Universidad de Colorado, que hay montones de animaciones de biología, de física y química, y son bastante fáciles, y lo bueno que tienen, lo que me gusta a mí es que tienen muchos control de variables. Habitualmente se le pueden modificar muchas cosas, entonces tú puedes elaborar actividades con los chicos en relación a que vayan modificando cosas y de repente cuando tenéis poco espacio, no tenéis laboratorio, no tenéis la instancia de que los podáis sacar, es una buena herramienta. Súper bueno. De compartir. Como portabilidad, sí. Es también, olvido el término que tenemos en el diplomado, pero es como una métrica, como la habilidad para que el alumno
lo sigue revisando afuera el tiempo del aula. La puedo volver a usar si quieres. Extension, que es mega importante en que sea como en el impacto del de que está. Entonces tenían buena extensión, muy buena extensión en eso. A propósito de FED, si uno ingresa como profesor y se hace una cuenta, se valida como profesor en la página, uno puede bajar guías de trabajo que han diseñado otros profesores. O uno puede diseñar una actividad, subirla, ellos la revisan y la colocan dentro de la... Suben. ¿Cómo se llama esa? En FED, la misma página que está hablando el colega. Ah, ya, perfecto. Sí, porfa. En el caso personal, nosotros tenemos un canal de YouTube. Ya. ¿Cómo se llama? Que es Taller de Física L1. L1, Taller de Física L1. ¿Lo revisamos? ¿Suscribimos para que se... Damos una mano al amigo. Voy a poner el Letterpad. Para contar más o menos cómo surgió esta idea. Sí, usted también después póngalo Letterpad al final, porfa. Sí, ajá. Nació de, bueno, el taller de física experimental. Ajá. Ya tiene aproximadamente 10, 12 años. Ajá. En el colegio yo lo heredé de otro colega. Y en un momento llegó en que las niñas, tanto material de física en el liceo es muy antiguo, empezamos a revivirlo, a arreglarlo, y las niñas dijeron, pero ya lo mostramos en el liceo, nosotros ya lo estudiamos, ¿qué hacemos? Y una niña dijo, pero hagamos videos, súper artesanal, una cartulina azul detrás, claro, así como el súper espacio verde de Hollywood, de nosotros una cartulina azul. Videos cortos de un fenómeno específico y le ponían el código del... Pasa que nosotros tenemos dos líneas de materiales alemanes y rusos, no sé cómo llegaron al liceo hace hartos años, pero están los catálogos todos en alemán y en ruso. Bueno, las niñas se dieron la lata o la necesidad en realidad de una estudiar ruso y la otra alemán, todos que ya saben. De hecho ya hay una que es doctora en astronomía ahora ya, y la otra era colega de física, y que son las que partieron con esto, empezaron a traducir lo que ya más les importaba. Y les ponían el código a los videos y los videos duran 2 minutos, 1 minuto y medio. Y así salió la necesidad. Creo que hay como 45 videos en el... Y ahora, pero también pasó lo mismo que digo las colegas. O sea, son menores de edad, no podíamos salir, nadie salía en los videos. Claro. Sino que salía un escrito, una explicación, claro, lo más divertido es que se escucha el sonido a veces de los recreos y se escucha todo un fondo. Claro. Tampoco la edición era muy buena, pero en realidad fue la necesidad de mostrarlo. Y que eso que estaba ahí le sirviera a alguien más. Y ahora está un poco así abandonado. Ahora estamos grabando 3 videos al mismo tiempo, pero ahora ya sí. Una niña que tiene harta personalidad en realidad. Claro. Ella dijo que iba a ser la relatora son un poco más largos. Pero esto es súper interesante que dice que como grupo yo creo se puede rescatar, entonces surge el tema de como menor edad, pero por ejemplo ese no impide que todavía hacen video ellos mismos y lo muestran en la aula, no es que lo tienen que difundir, pero se podría seguir siendo creador del contenido, pero después el momento de difundir como clase, bueno, ahí lo pongo a la discreción en la herramienta y que sea más texto o animación o dibujo, por ejemplo. Y yo imagino si esa introducción se habían pasado, por ejemplo, en un artículo o lugar, por ejemplo, alguna clase con quien participamos, se llama Wiki in the Classroom, lo tiene un dashboard y están en clase, en varios grupos desarrollando artículos, pero el profesor está monitoreando las contribuciones y lo están en Sandbox hasta que se revisen y ahí se publiquen el texto que fue como el trabajo conjunto. Entonces, como yo creo que está súper bien, es que como dice que hay niveles de desarrollo, capas, no es como uno produce y publica, es como habían pasado un proceso de refinamiento. Y se va a notar la diferencia entre los videos que antiguamente grabábamos con estas cámaras digitales. Claro. Ya estamos grabando, hay una niña que tiene el super iPhone, no sé cuánto. Claro. Sí, tiene cámaras súper buenas. Cámara lenta de algunas cosas. De hecho, buena. estamos grabando uno de relatividad y lo fuimos a grabar al metro. Entonces ya está grabado y pasa al metro en cámara lenta. Genial. Y corriendo para allá y el metro para allá. Súper. Entonces ya cambió, va a cambiar el formato. Claro. ¿Cómo se llama el
taller de física del Mándalo al... Sí, en el Etherpad, al final, o el chat. el otro. ¿Sí, sí? ¿Para terminar? Sí, para terminar. Sí, pero parece que no Y para terminar, bueno, Ese de la Eli. tengo otra niña súper motivada del taller también, que conversando los dos también surgió la necesidad, dijo, profesor, pero podemos compartir nuestras experiencias como resumen y cosas así de física. Y yo entre chiste y chiste un día le dije, pero hagas un Instagram. Entonces yo un día llegó con el nombre del Instagram y dije, me parece interesante. Bueno, hace poco ya tiene 10.000 seguidores. ¿Cómo se llama? Wow. El Oscilando. ¿Lo conoces? ¿Y qué se trata del Resúmenes Instagram? de física y algunos de biología. Lo que pasa es que el pololo de la niña estudia biología, entonces ahí de repente le manda contenido. Bueno, Y la ese niña- fue creado por un Ya, estudiante. ese fue creado, pero yo soy el que revisa. Claro. Ella me manda a mí porque lo hace como en un Como, iPad, como colaborador. en un iPad, Claro. con un lapicito. ¿Es con doble O al final? Sí. Oscilando. ¿Se pueden anotar Ese Instagram. alguien en el Etherpad, por favor, al final? Oscilando. La niña lo hace como en un iPad, con un lápiz que tiene. Sí, el pencil, y claro. me los envía a mí, o los imprimimos, los reviso y ella los va subiendo. De repente igual se nos pasan algunas cosas y gente nos escribe, oye, ¿sabe qué pasó esto? Pero escuchen eso, acabemos de hablar Ahí de la también, invitación. sí, hay que Sí. explicarle a las chicas porque ellas son las que uno es el adulto responsable y hay que decirle, niña, no se frustre si de repente alguien te dice, Exacto. ¿sabes lo que pasa? Que se Que te no- pasó, no sé, en una ecuación se te pasó algo, Exacto. te faltó un cuadrado de Pero algo. le voy a hacer una pequeña pausa. Muy buenos puntos que rescatamos de acá. Está bien equivocar. Que le preguntaron un Claro. día si vendía los resúmenes y ella me preguntó y quedó así como en shock. Yo le dije, pero veamos la posibilidad. Al final empezamos a preguntar en Santiago Centro quién lo imprimía Sí. más barato. y Claro. todo el cuento. Sube, entonces como está bien equivocar. Tolerancia a la frustración porque es parte del desarrollo del creativo como creador. Que ellos se encarguen de la creación. Que muchas veces escuchamos, por ejemplo, bueno, cuando revisamos herramientas, también diplomado, muchos venían del profesor. El profesor hace el video, el profesor arma el documento, el profesor, y estamos pensando, pero ¿cuándo los alumnos se involucran? Casi se involucran como al final, como el último paso. Entonces, es como, no sé si suena un poco frío, pero como en la oficina siempre se hablan de delegar, ¿no? ¿Por qué no delegar tareas de las clases o tareas de aprendizaje o tareas del evento a los mismos alumnos para que ellos se encarguen? No sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero cuando se mandaron a mí a presentar un capítulo de resumen en frente a todas las clases, lo sabía ese capítulo como así, porque uno tenía las expectativas encima de la comunidad. No es como si yo fallo esa tarea, es entre yo y el profe. No, el curso está dependiendo en yo para presentar ese tema. Y lo están mirando a mí y yo tengo que tomar forma del líder. ¿Qué es el grupo? Perdón. Ya. Bueno, entonces, tengo una invitación a ustedes. Mucha buena conversa. En el Etherpad hay 2 llamadas a acción. La primera es la campaña que empiezan ahora de un bibliotecario, una referencia, que está en el Etherpad, el página de la campaña, que es muy sencillo. Por ejemplo, ahí está la campaña y cuando uno guarda la edición le pongan el hashtag de un pib, un ref, para que lo centralizamos, pero lo muestro ahora mismo. Estoy ingresado como usuario en el artículo, lo pincho editar, este es el editor visual. Si uno va en el editor código se va a ver HTML, me pincho por ejemplo después de universo primitivo, se ven como se falta una cita allá, me pincho cita, publicación, ahí lo tengo para hacer todo
insertar. Eso se me boom, una referencia. Entonces, si una lo han dudado, ha preguntado, ¿cómo edito algo en Wikipedia? ¿Dónde empiezo? Le dejo una invitación que es tan sencillo de agregar un grano de arena y millones de ustedes su grano de arena se aporte a un gran proyecto entre todos nosotros.